Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Bien, pues bienvenidos. Vamos a comenzar ya con este tema que es la carta a Tiatira, segunda parte. Y para ello vamos a Apocalipsis capítulo 2, que es donde estamos considerando estos pasajes a estas iglesias. Y dice en el verso 18, Apocalipsis 2:18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, hasta ahí vamos a hacer la primera pausa en cuanto a esto. Ya lo leímos la vez anterior de corrido, pero ahora quiero nuevamente hacer énfasis en donde dice el que tiene ojos como llama de fuego. Una de las cosas que mencionábamos la semana pasada en cuanto a los ojos de fuego, o que tiene ojos como llama de fuego, podemos entender que se refiere a que el Señor Jesús conoce lo que está sucediendo. No es que alguien le haya platicado, sino que Él mismo sabe lo que está sucediendo. Esos ojos como llama de fuego son los que descubren las intenciones o las cosas que hay en el corazón de cada uno de nosotros. También sabemos que el fuego, por lo que dice en 1 Corintios 3, cuando dice que la obra de cada uno será pasada por el fuego, dice que cada uno puede edificar oro, plata y piedras preciosas, o por otra parte madera, heno o hojarasca. Si cada uno de esos materiales, tanto el oro, la plata y las piedras preciosas, tanto como la madera, heno y hojarasca, son pasadas por fuego, sabemos que madera, heno y hojarasca se van a quemar, va a quedar solamente cenizas. Por otra parte, el oro, la plata y las piedras preciosas, si son pasadas por fuego, lo más que puede suceder es que sean refinadas incluso, ¿no? Que el oro, cuando se pasa por fuego, lo mismo que la plata, al calentarse a temperaturas muy grandes, lo que sucede es que van saliendo las impurezas del oro o de la plata, y lo que va quedando es el oro más fino, o la plata más fina, o la plata refinada, como también se conoce. Entonces, en ese caso quedarían todavía más finas, ¿no? Si es que fuese el caso así. Pero lo que nos da a entender cuando habla de ojos como llama de fuego es que el Señor Jesús prueba nuestras obras, prueba lo que estamos haciendo, la intención con la que lo hacemos. Hay una parte cuando el apóstol Pablo dice que hay algunos que predican a Cristo por envidia. Predicar a Cristo no es pecado, obviamente, pero sí hay un problema cuando lo hacemos por envidia, es decir, como yo veo que tal hermano o hermana sale todos los sábados, por poner un ejemplo, a predicar, y eso a mí me da envidia que él vaya y que lo sigan o que la sigan, según sea el caso. Entonces yo me propongo también a predicar a Cristo, salir a predicar, pero lo hago por envidia, por competencia, por enojo, por algún tipo de situación equivocada. Entonces esa obra es contada en mi vida como madera, como heno o como hojarasca. Es decir, cuando el Señor Jesús pase esa obra que yo hice por el fuego, pues se va a quemar. No porque sea malo predicar a Cristo, vuelvo a decirlo, sino con la intención con la que lo estoy haciendo, ¿no? Ese sería el problema. Entonces, hay otros pasajes donde también se nos hablan acerca del fuego, como que purifica, como que es algo que con lo que se prueban las cosas. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego, lo que nos da a entender es que Él conoce cuál es la intención con la que hacemos las obras. Ahorita más adelante vamos a ver cómo ya Él nos deja ver de manera más clara esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces tengamos eso presente, porque después lo que va a decir el Señor Jesús tiene mucho que ver. Obviamente siempre está relacionado la forma en que se presenta con la situación que está en esta iglesia, ¿no? Que está sucediendo en Tiatira. Dice entonces: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Eso ya lo mencionamos la semana pasada, hablando acerca de la paciencia, súper importante. Vean lo que dice al final. Dice en el verso 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto de retener las cosas hasta que Él venga, en otras palabras, es ten
paciencia hasta que yo venga. Así te parezca que ha pasado poquito tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo, debemos de ser pacientes, retener las cosas que nos ha enseñado el Señor Jesucristo a través de su palabra hasta el fin. En otras palabras, es para siempre, hasta el último de nuestros días. Entonces es bien importante la paciencia. Les decía también la semana pasada que la paciencia es un fruto del Espíritu. Recordemos que dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y les decía que ese fruto no se ministra, es decir, ¿qué me refiero con ministrar? Dentro de los términos que de repente usamos en la iglesia cristiana, es que alguien pasa a que otra persona ore por él, y entonces le dice, te ministro el amor de Dios, o te ministro paz, o te ministro algo así, ¿no? Pero en este caso de la paciencia no podemos ministrar. ¿Qué es ministrar? Como darla, ¿no? Como te doy paciencia. En la paciencia no se da, la paciencia se trabaja porque es un fruto, no un don. En la Biblia nos habla de dones como el don de profecía, es un regalo que Dios te da. Entonces tú no tuviste que hacer nada para tener el don de profecía, Dios te lo dio. Pero la paciencia, el amor, gozo, paz de las que menciona como fruto del Espíritu es algo que tú y yo debemos trabajar. Debemos estar trabajando como lo mismo en un fruto, o cuando quieres tener un fruto, ¿qué es lo que haces? Pues abres la tierra, pones la semilla, vuelves a cerrar, estás regándola, abonándola, viendo que crezca, cuidando el arbolito, hasta que se da ese fruto, ¿no? Entonces es lo mismo en nuestra vida. Si dice que es el fruto, entonces tenemos que trabajar en él y tenemos que trabajar en la paciencia, como en cualquier otra cosa de las que menciona en cuanto al fruto, ¿no? Y dice entonces, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. También mencionábamos que puede referirse a más en cantidad, pero también a más en calidad. Cualquiera de las dos cosas deben de estar presentes en nuestra vida, ir cada vez aumentando nuestro servicio al Señor en cantidad, pero también en calidad. Y después dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza. Si podemos nosotros analizar casi palabra por palabra lo que está diciendo el Señor Jesús, primero dice que toleras, que permites o que dejas que esa mujer que se dice profetiza, bueno, que esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Esto es bien interesante porque he visto recientemente en internet que abundan los famosos profetas, apóstoles y enviados, ungidos y cosas así, ¿no? No digo que nadie lo sea, pero yo dudo que todos los que se dicen ser profetas y que todos los que se dicen ser apóstoles lo sean. Eso sí, definitivamente lo dudo. No puedo descartar que todos lo sean porque, bueno, solo Dios sabe ese tipo de cosas que suceden. Pero lo que sí he notado es que muchos de los que se dicen, como menciona aquí el Señor Jesús, profetas o apóstoles, se presentan así, diciendo, te lo digo con mi autoridad apostólica, te lo digo con mi autoridad profética, te lo digo como apóstol de Jesucristo, es decir, ponen como el título, entre comillas lo digo, por delante. Es una característica de muchos de ellos, y después que dicen eso de te lo digo como apóstol, sueltan una profecía, sueltan un decreto, sueltan una declaración que muchas veces no se cumple. Y tristemente hay una manera de escudarse muy fácil para estas personas porque ellos sueltan la palabra que según proviene de Dios, pero después te responsabilizan a ti de su cumplimiento. Te dicen, Dios dice que tú vas a hacer esto, pero si tú no tienes fe, si tú no crees, entonces no va a pasar nada. Si Dios sabe cuál es la condición de tu vida y Él te da una palabra es porque Él sabe que se va a cumplir. Entonces, la situación aquí es que Él da una palabra, después responsabiliza a la persona y cuando no se cumple dice, no es que yo sea un falso profeta, es que tú no tuviste fe. Vale la pena también mencionar que hay ciertas profecías que Dios da, por ejemplo, cuando se le profetiza a Nínive que va a ser destruida y entonces Nínive o esa ciudad se arrepienten del pecado en el que estaban y Dios los perdona y ya no los destruye. No es que Jonás, que es quien llevó el mensaje a Nínive, haya sido un falso profeta, es un profeta enviado por Dios, pero al no cumplirse la destrucción de Nínive no es porque Jonás falló, sino porque Nínive se arrepintió. Son dos cosas distintas, pero tenemos que tener en cuenta
todo lo que dice la Biblia para poder tener un conocimiento amplio en cuanto a lo profético, en cuanto a las profecías. Porque en qué momento una profecía que no se cumple es cuestión del que dijo la profecía, es decir, no es por causa de que Dios haya perdonado, como en este caso a Nínive, y por eso no se cumple. Vemos en la Biblia diferentes momentos en los que se habla acerca de los profetas. Dice, cuando el profeta dijera algo y no se cumple, dice, no tengas temor de él, es un falso profeta. Dios no ha hablado. ¿Por qué? Porque hay profecías que si Dios las dijo se tienen que cumplir tal cual, como por ejemplo la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y obviamente también la segunda venida. Es algo que pase. Lo que pase, el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. No depende de nada, no depende de ti, de mí, de la iglesia, del mundo, de las naciones, no depende de nada. El Señor Jesucristo va a regresar. Son profecías que se tienen que cumplir. Hay otras, como les decía, en Jeremías también el Señor Jesús, no, perdón, el Señor Jesús Dios, cuando manda al profeta Jeremías a la casa del alfarero, le dice, ve y nota lo que está sucediendo ahí. Entonces Jeremías ve que el alfarero tiene una pieza de barro en sus manos y entonces se le deshace, se echa a perder. Y entonces dice Dios, ¿no podré yo hacer así con la casa de Israel? Y le da una especie de enseñanza al profeta Jeremías en cuanto a lo que sucede ahí, pero después le dice, en un momento yo hablaré para edificar y para construir, para sembrar. Dice, pero si ellos se arrepienten de seguirme y desobedecen mi voz y ya no andan en mis caminos, yo también me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahí está, Dios profetiza algo, pero si la gente desobedece a Dios, entonces Dios dice, yo me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Por otra parte, y eso es lo que sucedió con Nínive, les dice, también hablaré para destruir, para derribar, para arrancar, pero si ellos se arrepintieren de su maldad, yo también me arrepentiré del mal que había determinado hacerles. Es decir, vemos como si se puede dar una profecía, pero si la gente se arrepiente, si es una profecía en cuanto a un juicio que Dios envía y la gente se arrepiente, entonces Dios los perdona y ya no se cumple eso que él había dicho. ¿Por qué? Porque él perdonó a estas personas. Por otra parte, puede ser una profecía a favor de alguien, pero si esa persona dice, no, a mí no me interesa, yo mejor me voy y me salgo de aquí, entonces Dios dice ahí, yo me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Por qué? Porque se alejaron de los caminos de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos factores. No podemos determinar que cuando una profecía no se cumple, entonces siempre es un falso profeta. O incluso si alguien dice algo y se cumple, no necesariamente es que sea un profeta. Por ejemplo, es como que alguien dijera, voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero como si alguien les dijera, yo les profetizo que mañana va a amanecer. Pues sí, claro, tiene que amanecer, siempre va a amanecer, al menos que cuando la tierra sea destruida, como dice la Biblia. Pero hay gente que da ese tipo de cosas. Es algo muy parecido a lo que sucede con los horóscopos, ¿no? En los horóscopos, que por cierto no debemos de leerlos, no debemos de practicar ese tipo de cosas, es ya adivinación. Pero los horóscopos se dan en ese tipo de casos por las fechas de junio, julio, agosto, por ahí más o menos, que es cuando los estudiantes están de vacaciones y ves los horóscopos, dicen saldrás de vacaciones, harás un viaje, alístate porque recibirás una visita. Pues sí, es lo que sucede muy común alrededor del mundo. En épocas decembrinas a final de año recibirás un obsequio o por ejemplo los que son de X signo zodiacal, que no sé, por ejemplo, son X signo y que ese signo está entre marzo y abril, ¿no? Por ejemplo, dicen, en estos días recibirás un obsequio, pues claro, es tu cumpleaños por esos días, son cosas que se dan, entonces no es que tú lees y después decís, oye, fíjate que mi horóscopo decía y después me dieron un regalo, son verdad. No, no es cierto, son cosas que muy posiblemente sucedan, ¿no? Entonces, cuidado porque tampoco quiere decir que si algo sucede necesariamente sea de Dios. Hay cosas también que pueden suceder porque son muy fácil que puedan darse, ¿no? Pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque debemos de conocer la Biblia. Vean lo que dice, acompáñenme a primera de Pedro, no, segunda de Pedro, por favor, un poquitito antes de donde estamos, segunda de Pedro capítulo 1, y les voy a leer lo que dice a partir del verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, vuelvo a leerlo, tenemos también la palabra profética más
segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Sabemos, creemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. En este caso, creemos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro a decir, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás que no esté en la Biblia no es tan seguro como la Biblia. No estoy diciendo que todo lo que se diga después sea erróneo o que todo lo que perciba alguien, alguna persona, esté equivocado, pero si aquí dice que la Biblia, o da a entender que la palabra profética, que sabemos que es la Biblia, es la más segura, ¿qué quiere decir? Que todo lo demás no es tan seguro, a todo lo demás tenemos que tenerle mucho cuidado. Hace poco escuché a un hermano que dio, que estaba compartiendo algo y entonces decía, no saben la gran diferencia que yo noto cuando leo la Biblia y cuando leo cualquier otro libro. Y este hermano decía, cuando leo cualquier otro libro tengo que estar muy pendiente de lo que estoy leyendo para poder filtrarlo, para saber si lo que me está diciendo es verdad, si lo que está diciendo va de acuerdo a la Biblia, si lo que está diciendo puedo encontrar un respaldo bíblico. Dice, pero cuando leo la Biblia, dice, yo siento mucha paz, siento como descanso porque no tengo que estar filtrando todo. ¿Por qué? Porque sé que lo que encuentro en la Biblia es verdad. No hay error, no hay mentira, no hay engaño en lo que está escrito en la Biblia. Entonces, esto lo comparto porque lo que tú leas en la Biblia tienes que tener la plena confianza, tranquilidad y fe que es verdad. No así lo que digan otras personas, que cuando alguien habla, aunque él diga que es de parte de Dios, siempre debemos de filtrar eso, debemos de escudriñarlo conforme a las Escrituras, y la misma Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice que pueden profetizar, dice, uno profetice y los demás juzguen lo que está diciendo esta persona. Entonces debemos de tener cuidado, no menospreciar las profecías, como dice también la Biblia, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no menospreciar las profecías. No se trata de que no, Dios ya no habla, Dios ya no dice, Dios ya no se comunica así, claro que lo hace, pero debemos de escudriñar lo que estamos oyendo y debemos de retener lo bueno. Recordemos lo que hacían nuestros hermanos de Berea cuando dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les decían era así. Entonces también nosotros debemos de hacer eso. Todo esto lo estoy mencionando porque por lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, el verso específico es el 20, donde dice que esa mujer que se dice profetiza, ella decía que era profetisa, y es de llamar la atención. ¿Por qué menciona eso el Señor Jesús? Porque supongo que esta mujer decía, les voy a hablar como profeta, ¿no? Yo como profeta se los voy a decir, como profeta les voy a dar esta revelación. Primero ponía el título, ¿por qué? Porque sucede curiosamente que cuando te dicen como profeta de Dios te lo digo, prácticamente te están anulando o impidiendo a que tú digas, no creo que eso sea de Dios, porque entonces el problema eres tú, porque como ella se dice profeta y está hablando de parte de Dios y tú no crees lo que está diciendo, entonces el incrédulo, el que no tiene fe, el que no cree en que Dios siga hablando, eres tú o yo, ¿no? Según sea el caso. Entonces ese es uno de los problemas que encontramos cuando alguien se presenta como, te lo digo con mi autoridad de apóstol o de profeta o de pastor o de maestro, ¿no? Porque ninguno está, o evangelista, quien sea, pero se da más común en esos dos ministerios, ¿no? En tanto el apostólico como el profético. Y vamos a ver un ejemplo para que vean cómo sucede, incluso la Biblia habla de esto. Si me acompañan al primer libro de Reyes, por favor. Vamos a ver lo que sucede en esta historia. Vamos a ver dos historias aquí en Libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, y vamos a ver qué es lo que sucede en torno a esto que les estoy comentando. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Les voy a platicar más o menos la historia para no leer todo. Lo que sucede aquí es que Dios envía a un profeta y le dice, ve a tal lugar y vas a decir esto, pero no te detengas en el camino, no comas con nadie, no hagas prácticamente ninguna pausa, no te detengas, sino vas, das la profecía y te regresas, no te quedes ahí. Entonces va este profeta y da la profecía y Dios hace algunas señales ahí cuando este profeta está hablando de parte de Dios. Y entonces unas personas que estaban ahí van y le dicen a su papá, oye, vino un profeta y le dio tal profecía a esta persona y sucedió esto y se quebró ahí y le dice lo que sucede, ¿no? Entonces el papá de estas personas le dice, ¿para dónde se fue? Y entonces le dice, prepárenme un asno para que vaya a buscar a este profeta. Y va este hombre a buscar al profeta, el que Dios había enviado. Y entonces sucede lo que dice en el verso 14.
Y yendo tras el varón de Dios, esta persona que les digo, el papá, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, pongan mucha atención, y el otro le dijo mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. O sea, esto te lo digo en nombre de Dios. He aquí, dice el Señor, Dios dice, voy a hablar de parte de Dios, parafraseando, ¿no? Y entonces le dice: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Vieron cómo se presenta este hombre? No le dice: Mira, yo recibí una palabra, o un ángel me dijo, dice: Yo también soy profeta, ¿eh? O sea, yo lo que te voy a decir es de parte de Dios. Como profeta de Dios, te lo digo, un ángel se me apareció, tuve una visión de parte de Dios y Dios me dijo: Tráele contigo para que coma. Vamos a ver qué es lo que sucede. Verso 21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Verso 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. ¿Cómo acabó este profeta? Muerto por un león. ¿Por qué? Por escuchar a un falso profeta, alguien que le dijo mintiéndole: Yo también soy profeta, y se me presentó un ángel y me dijo que te llevase conmigo. Eso es lo grave de escuchar a alguien que dice: Te lo digo como profeta. Vuelvo a mencionarlo, no estoy diciendo que todos los que se presentan así sean falsos profetas, pero hay que tener mucho cuidado cuando eso es casi lo primero que te dicen: como profeta de Dios, como apóstol, con mi autoridad apostólica, con mi autoridad profética. Tengamos mucho cuidado, porque de antemano lo que puede llevar detrás de esas palabras es: y cuidado donde no creas, cuidado donde refutes esta palabra, cuidado con que pongas en duda, porque entonces estás dudando de Dios y no de mí, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Hago mucho énfasis en esto porque hoy en día se abusa mucho del Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, vi una visión, tuve un sueño. Dios los puede dar, sí, Dios puede dar sueños, Dios puede dar visiones, Dios puede y habla, pero se abusa. ¿Por qué? Con tal de obtener ciertos beneficios. Hay gente que lo hace muy consciente de lo que está haciendo, del engaño en el que está llevando a las personas. Otros quizás sean engañados ellos mismos, creyendo realmente que están hablando de parte de Dios, pero ni uno ni otro le quita la gravedad de decir: Dios me dijo, he aquí, dice el Señor. Mucho cuidado. La semana pasada les decía que un consejo que le di a mis hermanos del diaconado cuando estuve con ellos es que nunca digas Dios me dijo o he aquí, dice el Señor, sino dile: hermano, vino esta palabra a mi mente, vino esta idea a mi corazón, esto fue lo que vino hace un momentito, yo te lo comparto, si te dice algo, tómalo, si no te dice nada, pues deséchalo. Quizás sea Dios quien te está hablando, pero quizás sea una idea de mi corazón o algo que vino a mi mente. Aún así yo te lo comparto, ya que el Señor te muestre si es de Él o si definitivamente es una idea mía. No le estamos quitando la gloria a Dios, pero tampoco le estamos adjudicando algo que quizá Él no haya dicho. Y la Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Cuidado con ese tipo de declaraciones de he aquí, dice el Señor, porque si no es Dios, estamos tomando su nombre en vano. Tengamos mucho cuidado. Y es de lo que el Señor Jesús menciona aquí. Dice: esa mujer que se dice profetiza y al final de cuentas pues no lo era, o no era una profetisa real, tal vez, o de Dios, tal vez era una profetisa, pero no de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Bueno, vamos a... ¿Todavía me da tiempo? Sí, creo que sí. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 22, para ver otra historia en torno a esta situación de lo profético, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 22. También les hago un breve resumen de esta historia. Está el rey Josafat.
junto con el rey Acab. El rey Josafat era el rey de Judá, el rey Acab era el rey de Israel, y entonces van a pelear contra otro pueblo. Y entonces le dice Josafat, le dice, ¿podremos consultar a algún profeta de Jehová? Bueno, más bien podemos consultar a Jehová para ver qué nos dice. Y entonces el rey Acab manda a traer a sus profetas, a los profetas que él tenía en su reino, que eran como 400 profetas, y entonces todos le dicen, ve, porque vas a vencer y vas a derrotar a tu enemigo y vas a ver cómo ganas. Y entonces Josafat le dice, ¿podremos consultar a algún profeta de Jehová? Y el rey Acab le dice, pues hay uno que se llama Micaías, dice, pero siempre me profetiza mal, nunca me da buenas profecías, dice, y yo le aborrezco. Y Josafat le dice, no, no hables así, no hables así del siervo de Dios, vamos a consultar a Jehová por medio de él. Vamos a ver lo que dice en el verso 4, primero de Reyes 22:4. Dice, y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos, ¿no? Aquí vemos cómo se ponen de acuerdo para ir a pelear. Después en el verso 11 dice lo siguiente, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, fíjense, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Fíjense qué curioso que aquí hay como a veces nosotros escuchamos una profecía y una confirmación. Hay veces que dices, confírmame, ¿no? Y está bien que pidamos confirmación de parte de Dios, pero en este caso este Sedequías, hijo de Kenaana, dice que tenía unos cuernos de hierro, le dice, con estos cuernos vas a acornear, así dice Jehová, con estos cuernos acornearás al rey de Asiria. Y todos los demás dicen, sí, sí, tú ve, porque así dijo el Señor y vas a ganar. Vamos a seguir leyendo. Verso 14 viene Micaías, el profeta de Dios, y dice, Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y después vemos lo que dice en el verso 17. Entonces él le dijo, hablando de Micaías, le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces Micaías le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Fíjense cómo un espíritu sale y dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y todos le decían, ve porque vas a ganar, así dijo el Señor, sí. Había una especie de palabra y muchísimas confirmaciones, pero no era de Dios. Debemos de tener cuidado. Por eso en Pedro leímos que la Biblia, es la palabra profética más segura. Debemos siempre de ver lo que dice la Biblia y no dejarnos ir porque algún hermano, evangelista, pastor, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, nos dijo, aquí dice el Señor, y nosotros debemos decir amén, sí, amén, Dios dijo así. No, tenemos que escudriñarlo con las escrituras, tenemos que ver lo que dice la Biblia, porque pueden haber situaciones que nos lleven a cometer algún tipo de error. Por eso es que hago mucho énfasis muchas veces en los falsos profetas, en las falsas profecías, en los falsos maestros, en los falsos apóstoles, porque está profetizado que en estos últimos tiempos habría muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles o enviados o ungidos, y que engañarían al pueblo. Entonces vemos aquí cómo se da una situación muy tremenda en cuanto a todos los profetas que le decían al rey, ve y vas a ganar, y solo un profeta estaba en contra de todas las profecías, pero era el que tenía razón, era el que Dios había enviado, y le dice, este pueblo de Israel se va a quedar sin rey. Y así sucede, matan al rey Acab, que por cierto, cosa curiosa entre comillas, era esposo de Jezabel, la del Antiguo Testamento, y vemos cómo después aparece nuevamente ese nombre de Jezabel ya en el Nuevo Testamento y al final casi de la Biblia. Sí, bueno, vamos a seguir avanzando.
regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Espero que esté siendo claro con esto que estoy compartiendo. Y sigamos viendo. Entonces dice que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto ya lo vimos también la semana pasada, el comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar nos habla de tener dioses ajenos delante de Dios, de cometer idolatría, de cosas que ya en algún momento mencionamos. Verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Podemos pensar que ya el Señor de alguna manera le había hecho saber a esta mujer Jezabel que estaba cometiendo algo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, de lo que ella estaba haciendo. Verso 23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué menciona esto el Señor? Porque dice, todos sabrán que yo soy quien escudriño la mente y el corazón, es decir, que yo descubrí, mostré o enseñé o saqué a la luz lo que esta mujer estaba haciendo, aunque se decía profetiza, aunque decía que venía de parte de Dios o que Dios la había hablado, posiblemente era la forma en que ella se expresaba. Pero dice el Señor, yo para que todos sepan que yo escudriño realmente lo que sucede, aunque tenga apariencia de piedad, aunque hable muy piadosa, aunque se diga profetiza, yo sé realmente quién es, yo sé realmente lo que está sucediendo, yo sé realmente lo que esta mujer está hablando, lo que está enseñando, lo que estaba diciendo. El Señor Jesús lo sabía, a él no lo pudieron engañar, ni nadie lo va a poder engañar. Nosotros podemos ser engañados, sí, puede ser que alguien venga y me diga una profecía y yo me la crea, y esta persona piense que me engañó y tal vez sí me haya engañado, pero a Dios no lo va a poder engañar nunca. Él sabe, y la Biblia dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, nadie jamás va a poder engañar a Dios. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy, todos sabrán que yo soy quien escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y vean lo que dice después en el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, eso que enseñaba Jezabel, esa doctrina era un conjunto de creencias, de ideas, de pensamientos que enseñaba, que obviamente no eran cosas de Dios, aunque podían tener apariencia de piedad, porque a veces somos tan inocentes, si podemos decirlo así, que pensamos que el diablo va a venir, como a veces nos lo pintan en la tele, y nos va a decir, oye, ¿por qué no te postras y me adoras y haces esto y maldices? No, obviamente nadie creería en eso. Un engaño siempre tiene algo de verdad, siempre un engaño tiene algo de coherente para que nos digan, pues sí, me suena como que está bien, y entonces caigamos en eso, como fue lo que sucedió con el diablo precisamente y con Eva, cuando le dice, con que Dios te ha dicho, y conocemos la historia, ¿no? Dentro de las cosas que el diablo le dice, había ciertas cosas de verdad, pero obviamente era un engaño. Entonces, las falsas doctrinas tienen como una característica que hay cierta verdad en lo que dicen, ciertas cosas bíblicas, ciertos fundamentos o pasajes bíblicos, pero mal aplicados. Lo mismo pasa cuando el diablo tienta al Señor Jesús, le dice, aviéntate de aquí, escrito está que Él mandará a sus ángeles para que te guarden. ¿Eso es bíblico? Sí, claro, lo dice la Biblia, eso está escrito en uno de los salmos, pero mal aplicado, está torcido, está dicho de una manera para engañar, para hacer cometer un error o un pecado en este caso al Señor Jesús. Entonces debemos de conocer muy bien la Biblia y tener mucho cuidado, ¿no? Con lo profético. Y después, hablando de las doctrinas, entonces son enseñanzas que se daban que obviamente están torcidas. Y después dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Muy posiblemente esto de las profundidades de Satanás se refiere a esa doctrina que se menciona aquí, que era una doctrina con cosas heréticas, es decir, con cosas que los llevaban al error, pero lo que se considera muy posiblemente, no lo estoy asegurando, una profundidad o las profundidades de Satanás es tomar la misma palabra de Dios, mencionarla como si fuese algo correcto, pero para inducir al error, vuelvo a decir, como en el caso de la tentación del Señor Jesús.
aviéntate, escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo le citó la palabra al Señor Jesús, pero aplicada de una manera incorrecta, de modo que el Señor Jesús cayera en la trampa y entonces se arrojara. Y el Señor Jesús le contesta con la sabiduría que le caracterizaba: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le dijo el diablo tenía un fundamento bíblico, claro, pero estaba mal aplicado. Entonces, esto se cree, se piensa que estas profundidades de Satanás son doctrinas que tienen engaño, pero que le pone ahí el diablo la palabra de Dios para que entonces parezca verdad, ¿no? Entonces, imagínense qué torcida es la mente de este ser, que no le importa tomar la palabra de Dios con tal de engañar a alguien, y que muchos falsos profetas hacen lo mismo, toman la palabra de Dios, la citan, pero con toda la intención de engañar. Eso se cree que se refiere a las profundidades de Satanás. Bueno, pues ya se va a acabar la reunión, se va a cortar. Todavía nos faltó considerar otros pasajes que no quiero hacerlo de manera rápida ni acelerada. Terminamos primeramente hoy la próxima semana, pero quedémonos con esto, tengamos mucho cuidado cuando se hablen de los famosos temas proféticos. La siguiente semana terminamos de ver esto y apuntamos y afinamos algunas otras cosas. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios. Un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Les amo en el amor de Cristo. Esto fue Sendas Antiguas.